Gracias a todos por venir. La idea de la presentación de hoy es cumplir con esto que se ha establecido ya como una tradición en los últimos años, que es trimestralmente presentar el informe de política monetaria. Usualmente esta presentación se hace o la he hecho en coincidencia con el momento en que se hacen públicos los números de inflación del mes en cuestión. Eso va a ocurrir la semana que viene. Sin embargo, la semana que viene yo voy a estar en Washington en reuniones del G20 y las reuniones anuales del Fondo Monetario, con lo cual hemos adelantado esta presentación para el día de hoy. ¿Sí? Entonces, primer comentario importante, el objetivo de esta presentación es hacer un poco una revisión, un análisis de lo que ha sucedido con la política monetaria en el último trimestre y dar algo de perspectiva hacia adelante. Sin embargo, no es esta una presentación en donde voy a estar haciendo anuncios de ningún tipo. ¿Sí? Este tipo de presentación del Banco Central es más analítica que las que he hecho recientemente cuando hemos tenido que anunciar medidas. Déjenme empezar diciendo algo que se ha dicho algunas veces, que es que tenemos muy claro que nuestro país está atravesando en este momento una etapa difícil. Si somos conscientes que la incertidumbre actual genera intranquilidad, genera angustia en la gente. Y es en tiempos como este, en donde hay mucha incertidumbre, son estos momentos en donde los desequilibrios macroeconómicos que se han acumulado por décadas afectan la vida diaria de las personas. Todos los que estamos acá sabemos que tras las PASO hubo un salto en el riesgo país, en el tipo de cambio, que el gobierno tomó la decisión de hacer un reperfilamiento de la deuda, impusimos controles de capitales, ¿sí? Y también sabemos que nuestra economía no era lo suficientemente fuerte para enfrentar de manera adecuada esta incertidumbre que estamos viviendo. Y muchas de las dificultades que están todos viviendo en este momento tienen que ver con eso. Antes de entrar en el análisis más detallado de lo que ha sucedido con la política monetaria, la inflación en los últimos meses, quiero dar un poco de perspectiva acerca de lo que ha sido el comportamiento de la economía argentina en los últimos años. Voy a analizarlo en dos dimensiones muy básicas, crecimiento e inflación. Si uno divide el mundo en regiones y toma los últimos 8 años, sí, tomo los últimos 8 años para abarcar los últimos 2 periodos presidenciales, por ejemplo, pero resultados similares surgirían si uno toma periodos más largos de tiempo o más cortos. Lo que ve es que América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones que menos ha crecido entre 2012 y 2019. ¿Sí? Solo la zona del euro creció menos. Argentina es parte de, obviamente, de América Latina y dentro de la región, ¿sí? Dentro de una de las regiones que menos ha crecido en los últimos años, ha sido una de las economías que menos ha crecido. De hecho, el promedio anual de crecimiento de Argentina en los últimos 8 años ha sido negativo, menos 0,2%. ¿Sí? Solo Venezuela ha tenido una performance peor en los últimos 8 años dentro de los países de la región. Cuando miramos inflación anual, vemos que en ese sentido, comparado con décadas anteriores, ha habido una mejora importante en América Latina. ¿Sí? El nivel de inflación promedio anual de la región se asemeja mucho con 5,4% a los niveles que vemos en otras regiones del mundo. Sin embargo, cuando de nuevo entramos a la composición de los distintos países de América Latina en este sentido, vemos que una vez más Argentina ha sido uno de los países de la región con inflación más alta, solo superada por Venezuela. El nivel de inflación promedio anual que hemos tenido en los últimos
8 años, 35%, prácticamente casi quintuplica lo que ha sido la inflación de Uruguay, que es el país que está un escalón abajo que nosotros en este sentido. Y otra vez enfatizo, si uno hace estas mismas tablas y mira la performance de inflación o de crecimiento de Argentina en los primeros 4 de estos 8 años, o en los últimos 4 de estos 8 años, ve que sistemáticamente Argentina está en el podio de los países que menos han crecido y que más inflación han tenido en la región. Por supuesto, cuando uno pretende evaluar la performance económica de un país en base a 2 indicadores solamente, puede estar cometiendo injusticias o equivocándose en el análisis. Hemos visto muchas veces casos de países que en un periodo corto de tiempo, durante un par de años, muestran un crecimiento que parece envidiable, pero que está sostenido por políticas económicas que son insostenibles en el tiempo y que, en consecuencia, preanuncian una caída del crecimiento en los años siguientes. O al revés, podemos estar viendo situaciones en donde vemos una economía que no crece y que a lo mejor está realizando los cambios o la corrección de desequilibrio que le permitirán crecer en el futuro. Pero creo que más allá de esta salvedad es importante tener la perspectiva de que nos dan estas comparaciones, de que la economía argentina ha tenido una performance muy pobre en los últimos años, en los últimos 8 años. Si nosotros nos preguntáramos, y ya lo dije alguna vez, ¿cuál es el camino que han seguido la mayoría de los países del mundo para crecer sostenidamente y bajar la inflación? Yo les diría que se asienta en básicamente 3 principios básicos. ¿Sí? Por un lado, en primer lugar, no gastar sistemáticamente más de lo que se recauda, lo que nosotros los economistas llamamos tener un equilibrio fiscal intertemporal. En segundo lugar, mantener una política monetaria consistente con una tasa de interés real positiva, especialmente en los años iniciales en los que uno intenta obtener equilibrios macroeconómicos. Y en tercer lugar, una de las claves que tienen los países que han crecido sostenidamente es que han logrado aumentar en forma sostenida su productividad y lo han hecho en general integrándose al mundo. Yo ya he dicho en algunas presentaciones recientes que creo que es clave que en nuestro país logremos construir consensos básicos sobre estos temas. ¿Sí? Ningún esquema económico, repito, ningún esquema económico puede ser exitoso si no existen consensos políticos acerca del mismo, ya que estos consensos políticos son los que aseguran que ese esquema económico continúa en el tiempo. Necesitamos construir estos consensos básicos. Y esto que estoy diciendo no es algo imposible o raro, uno lo ve en la mayoría de los países de la región que yo describía recién. En Chile, por ejemplo, se alternan coaliciones de centro-izquierda y de centro-derecha y sin embargo no se modifican estos 3 principios básicos. En Brasil, cuando Lula llegó al poder, no modificó la política monetaria prudente que había permitido bajar la inflación sustancialmente en los años anteriores. Y la inflación siguió bajo control y sigue bajo control. En Uruguay, cuando el Frente Amplio en 2005 llegó al poder, profundizó los equilibrios macroeconómicos en los que había avanzado el Partido Colorado. ¿Sí? Estos ejemplos son los que nosotros necesitamos replicar en nuestro país. ¿Sí? Es muy difícil que las empresas inviertan, que las personas planifiquen a futuro, que se edifiquen las bases para el crecimiento y el desarrollo, si existe el riesgo de que la política económica oscile como un péndulo de extremo a extremo cuando hay un cambio de gobierno. Hice esta introducción porque, por un lado, pues me parece importante en sí misma, pero también porque creo que el análisis de lo sucedido en los últimos meses deja muy claro la importancia de contar con estos consensos. Lo
voy a dividir el análisis de los últimos meses en una serie de temas. Quiero hablar primero de política monetaria e inflación, del esquema cambiario y las modificaciones que ha tenido y la evolución de las reservas. Después quiero hablar del tema del ALELIC y terminar con algo muy breve de perspectivas. Este gráfico muestra la inflación mensual desde que arrancó el esquema de metas de agregado monetario, ¿sí? Algo más de un año. Una aclaración importante antes de entrar en el detalle de lo que muestra el gráfico: el último dato que ustedes ven ahí, ese 5,8%, no es la proyección del Banco Central, no es el dato de inflación que va a salir, ese dato recién estará disponible la semana que viene. Ese 5,8% es el que surge del relevamiento de expectativa de mercado que hace el Banco Central. Es la expectativa de los economistas, analistas que proyectan la inflación. Entonces, pero cuando vemos este gráfico, se ven claramente 4 subperíodos en este último año en lo que hace a la inflación. Un periodo inicial que, arrancando en septiembre del año pasado hasta diciembre, inclusive del año pasado, vemos un proceso de desinflación, la inflación que pasa de 6,5% a 2,8%. A partir de diciembre vemos que ya en enero la inflación sube un poquito, 2,9%, y toca un pico de 4,7% en marzo. Se inicia después un proceso de desinflación en los meses siguientes que dura hasta julio inclusive. En agosto la inflación vuelve a subir, 4%, y esperamos que, de acuerdo a lo que dice, o por lo menos el relevamiento de expectativa de mercado, espera que la inflación esté en 5,8% en septiembre de este año. Quiero enfatizar o tratar de explicar a qué se deben esas dos reversiones del proceso de reducción de la inflación, ¿sí? Aquella que ocurrió entre enero y marzo y la que estamos viendo en agosto y septiembre. ¿Sí? Tienen puntos en común y algunas diferencias. En el caso del periodo de enero-marzo, lo que tuvimos fue anuncios a fin de diciembre del año pasado de aumentos en las tarifas de los servicios públicos. Eso coordinó expectativas hacia arriba. También tuvimos una depreciación del tipo de cambio en marzo. Los aumentos que se hicieron de las tarifas anunciados en diciembre se hicieron sentir más fuerte en febrero y eso empujó la inflación para arriba. ¿Sí? Lo vemos en este gráfico. Déjenme ver si puedo. Se ve en febrero en azul esto que decía del aumento en las tarifas de los servicios públicos, y acá en rojo tenemos el aumento que decía esa depreciación del tipo de cambio que terminó de empujar hacia arriba los precios en febrero y marzo. Cuando vemos al último episodio inflacionario o de aumento de la inflación en agosto y septiembre, vemos que la causa es un poquito distinta, es básicamente todo tipo de cambio, ¿sí? La depreciación del tipo de cambio en agosto, ese salto que pegó el tipo de cambio después de las PASO, fue el principal determinante del aumento de la inflación en estos meses. Me parece interesante mostrar un poquito más en detalle cómo se dio la dinámica del proceso inflacionario en estos meses, ¿sí? Desde ese pico de marzo que habíamos dicho, cómo tuvimos esos 4 meses en donde la inflación va bajando y luego esa nueva suba en agosto. Déjenme mostrarles eso. Estos gráficos que voy a mostrar ahora están construidos con datos de alta frecuencia, relevamientos diarios de un montón de precios de productos. Y lo que muestra este gráfico, esto es para marzo del 19, para distinta cantidad de días del mes, 1, 6, 11, 16 y así, días del mes, compara los precios en promedio durante esos días con los precios en el mismo periodo del mes anterior.
¿sí? Los primeros 15 días del mes contra los primeros 15 días del mes, los primeros 16 días del mes contra los primeros 16 días del mes anterior. Este es el comportamiento en marzo. Por supuesto, estos son datos de alta frecuencia y el número que vemos a fin de mes no coincide necesariamente con el número del índice de precios al consumidor, porque la canasta de bienes que son relevados en el IPC del INDEC y en estos datos de alta frecuencia no son los mismos. Sin embargo, son una buena aproximación, nos dan una idea con una frecuencia mayor que la que tenemos en el dato de INDEC de cómo vienen los datos de inflación. Son una de las informaciones que usan habitualmente los bancos centrales para ir tomando decisiones. Eso decía era marzo. Vemos que en abril de año pasado, si bien arranca en los primeros días por arriba de marzo, termina en una inflación que fue por debajo de la de marzo. Mayo, que ya arranca por abajo y se mantiene por debajo durante todo el mes, ¿sí? En junio, que la inflación sigue bajando, si bien arranca un poquito por encima de la de mayo, ya a final del mes termina en 2,32. De nuevo, dato de alta frecuencia, no coincide necesariamente el dato con el dato del IPC. ¿Sí? Esto es junio. Julio, todavía más abajo, 2,07. Y después viene agosto. ¿Sí? Entonces acumulábamos desde marzo, abril, mayo, junio, julio, 4 meses de desinflación. Viene agosto, los primeros 11 días del mes arrancan bien por debajo de lo que había sido la medición de inflación con datos de alta frecuencia en cualquiera de los meses anteriores. ¿Sí? Si uno compara los primeros 11 días de agosto con los primeros 11 días de julio, el aumento de precios será de 1,5%, nada más. ¿Y qué pasa a partir del 12? Pasa esto, ¿sí? Se produce en conjunción con ese salto que pega el tipo de cambio una rápida reacción de los precios que hacen que la inflación termine bien por arriba de cualquiera de los meses anteriores. El dato de agosto terminó siendo 4%. Entonces decía, ese fue el dato de agosto. ¿Qué nos dicen los datos de alta frecuencia de septiembre y de octubre? Bueno, en septiembre arranca todavía por arriba. Fíjense que la imagen de septiembre es casi la imagen inversa o en espejo de lo que vemos en agosto. Los primeros 11 días de septiembre tienen esos precios más altos y comparan con los primeros 11 días de agosto, en donde los precios todavía no habían subido. ¿Sí? Y a partir de ahí, esa inflación que arrancó tan alta, por encima de 7% o 6-7% en septiembre, empieza de a poco a reducirse. ¿Qué nos dicen estos primeros días del mes de octubre? Bueno, ya vuelve a iniciarse, pareciera en octubre, de acuerdo a los datos de alta frecuencia, el proceso de desinflación. ¿Sí? Si estos datos de alta frecuencia son una buena aproximación de lo que después termina siendo el IPC del INDEC al cabo del mes, lo que nos están sugiriendo es que ya en octubre deberíamos ver una disminución nuevamente en lo que es la inflación. Creo que es importante remarcar lo siguiente, y qué tiene que ver esto con lo que hablaba al principio. Creo que una de las lecciones que nos deja lo sucedido en agosto es que si uno mira, se produce un quiebre muy claro, si uno mira los datos de alta frecuencia de precios, se produce un quiebre muy claro en la dinámica de los precios durante el mes, el 11 de agosto. Ese día o hasta ese momento, está claro que el Banco Central no había relajado su política monetaria, muy por el contrario. Sin embargo, se produjo un cambio importante en el tipo de cambio y en la inflación. Y creo que como una de las mensajes que esto nos deja, que hay momentos en donde es mucho más importante que lo que el Banco Central hace en ese momento. La expectativa acerca de qué hará en el futuro y que incertidumbre acerca de eso implica o puede generar reacciones en las variables hoy, porque los mercados, los mercados financieros, quienes fijan precios, miran hacia adelante y forman expectativas todo el tiempo. Entonces, momentos de incertidumbre acerca de la continuidad de las políticas, como ocurrió en
luego de las PASO, generaron un salto en muchas de estas variables, más allá de la acción puntual que puede tomar el Banco Central en ese momento. Por eso, esto que enfatizaba antes, si nosotros queremos que ante shocks que sean de incertidumbre, sea como los que vimos en agosto, sea otro tipo de shocks, las variables nominales de nuestra economía se mantengan ancladas, necesitamos, ¿sí?, que exista un consenso básico acerca de la continuidad de ciertas políticas consistentes y prudentes en lo que hace el manejo de lo monetario y lo cambiario. Otra forma de ver lo que mostraba en los gráficos anteriores es mirar la inflación, la variación semanal mensualizada de los precios. Esto es lo que muestra este gráfico, y vemos también acá como después del pico de agosto ya comienza a bajar lo que es la variación semanal de los precios. ¿Cómo ha sido la política monetaria en este periodo? Se ha mantenido sin cambios en lo esencial. Seguimos trabajando durante todo este año con un esquema de metas de agregados monetarios, ¿sí?, que ha tenido distintos momentos. En algún momento apuntamos a crecimiento cero, en otro momento lo hemos adaptado a cambios en las condiciones financieras, como hicimos con la meta de septiembre, octubre. Con la excepción del mes de agosto, el Banco Central ha cumplido todos los meses, y va a cumplir también en octubre, ha cumplido todos los meses, decía, su meta de crecimiento de la base monetaria. Y creo que esto es lo que ha permitido un poco que, aún teniendo ese salto en la inflación en agosto y septiembre, estemos reencauzándolo de a poco en octubre, más allá de esta incertidumbre que mencionaba y esa necesidad de consenso básico acerca de la continuidad de las políticas. Creo que lo que vemos con estos episodios es que si queremos bajar la inflación en forma sostenida, no alcanza con una política monetaria estricta en un momento determinado o por un par de meses. Necesitamos hacer eso y complementarlo con un mensaje claro, un consenso acerca de la continuidad de esa política en el tiempo. La tasa de interés, la tasa de política monetaria durante todo este periodo fue respondiendo a lo que han sido las condiciones financieras que hemos ido viviendo. Ha tenido periodos en donde la tasa ha bajado, donde ha subido. Después de alcanzar un pico pospaso de 86%, está ahora en 68%. Nosotros hemos complementado el esquema de meta de agregados monetarios con un piso a las tasas de interés de política monetaria para asegurar o para lograr con la mayor frecuencia posible que el retorno que obtiene un ahorrista es positivo en términos reales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa de interés real sea positiva implica que al cabo del periodo en el cual una persona hace su plazo fijo puede comprar más bienes que antes de hacer el plazo fijo. Esto lo vemos en los dos gráficos siguientes. Esta es la tasa de interés real ex post de política monetaria, y vemos que ha sido consistentemente positiva durante este último año. Y en el gráfico siguiente vemos cómo esta tasa se trasladó a la tasa de plazo fijo, donde vemos que, con alguna excepción, en febrero o marzo de este año, hemos tenido durante este último año tasas de interés real positiva de plazo fijo. De nuevo, esto es muy importante porque si nosotros queremos tener una moneda sana, necesitamos que la gente confíe en esa moneda, que esté dispuesta a ahorrar en esa moneda. Y para que esté dispuesta a ahorrar en esa moneda, tenemos que darle una rentabilidad a ese ahorro, que sea positiva en términos reales. Esto que decía antes, que pueda comprar más cosas la persona después de hacer el plazo fijo que antes. Esa es también la única forma en la cual vamos a tener un mercado de crédito que
crezca en forma sostenida. Si queremos una economía que tenga crédito, que pueda financiar a la producción y de esa manera generar crecimiento, necesitamos que haya ahorristas dispuestos a depositar en nuestra moneda en los bancos. Y para hacerlo tenemos que ofrecer retornos que sean atractivos. Como vemos en este gráfico que toma, y en el anterior, que toma una perspectiva más larga de 2004, ¿sí? Casi 15 años, vemos que los periodos en donde los ahorristas han tenido una rentabilidad positiva en términos reales son la excepción en nuestra economía y no la regla, ¿sí? Entonces, no debe sorprendernos que si en general ha habido tasa de interés real negativa, tengamos un sistema financiero que es muy chico, mucho más chico que, por ejemplo, el de cualquiera de los países de la región prácticamente que mencionaba antes. No debe sorprendernos que si sistemáticamente tenemos tasa de interés real negativa, tengamos poco crédito para financiar ideas innovadoras, para financiar empresas que quieren producir. Si nosotros queremos construir una economía en donde haya crédito que pueda financiar el crecimiento, tenemos que empezar por tener una moneda sana y ofrecer retornos atractivos a los ahorristas. Tenemos que cuidar al ahorrista. Cierro con eso el tema de política monetaria e inflación. Quiero hablar un poquito del esquema cambiario y la evolución de las reservas. Es un tema importante sobre el cual se ha discutido bastante en los últimos tiempos. Sí, déjenme empezar por describir los esquemas cambiarios que hemos implementado. Básicamente, déjenme ser claro, hemos tenido en este último año un esquema monetario, el que describía antes, de metas de base monetaria, ¿sí?, que ha convivido en este año con 3 esquemas cambiarios distintos. Al principio teníamos un esquema en el cual habíamos definido una zona de no intervención. Dentro de esa zona de no intervención, definida a partir de ciertos valores del tipo de cambio nominal, el Banco Central no intervenía en el mercado cambiario dentro de esa zona. Por supuesto, los esquemas cambiarios los hemos ido modificando a medida que las condiciones lo requerían. Cuando empezó a haber un poco más de incertidumbre asociada al proceso electoral, en marzo, abril de este año, ya a fin de abril nosotros corregimos o cambiamos el esquema cambiario y pasamos de una zona de no intervención a una zona de referencia, en donde el Banco Central avisaba que era posible que si lo consideraba necesario fuera a intervenir aún dentro de esa zona de referencia. Y a partir de septiembre de este año modificamos nuevamente el esquema y pasamos a un esquema de controles cambiarios que consideramos que era necesario dado el contexto de incertidumbre que se vivía. Una vez más, así como lo mencionaba para el tema inflacionario, para el tema cambiario se ve muy claramente la importancia de tener ciertos consensos básicos. Parte se ve en este gráfico del tipo de cambio nominal, el salto del tipo de cambio luego de las PASO. Por supuesto, no implica decir que las PASO han generado, o el resultado de PASO, o la incertidumbre política ha influido en el tipo de cambio de la inflación, no implica desconocer que nuestra economía no estaba lo suficientemente fuerte para enfrentar esta inestabilidad política. ¿Sí? Vemos países de la región en donde con una inestabilidad política aún mayor, la inflación no aumenta o no se desancla como consecuencia de esa inestabilidad política, donde no se produce un salto del tipo de cambio cuando hay una elección presidencial. ¿Sí? Es indudable que la incertidumbre afectó mucho a nuestra economía porque todavía no hemos logrado construir estos consensos básicos que yo mencionaba acerca del camino que debe seguirse en lo que hace la política macroeconómica. Quiero dar algunos detalles de lo que ha sido la evolución de las reservas y quiero dividir 2 periodos muy claros. Uno, el que va desde
principio de año, el 1 de enero de este año, hasta el domingo 11 de agosto. Y un segundo periodo que va desde el domingo o desde el lunes 12 hasta la introducción de los controles cambiarios a principios de septiembre. En el primer periodo, esto que estoy mirando, fíjense la primera columna. La primera columna muestra este número 3. Lo que nos dice es cuál fue la variación en las reservas internacionales promedio diario durante esos 8 meses. ¿Sí? Es decir, en promedio cada día entre enero y fin de agosto, perdón, entre enero y el 11 de agosto, las reservas internacionales crecían 3 millones. ¿Y cómo se componía ese crecimiento? Bueno, un poco algo de compra, promedio diario 7 millones del Banco Central en el mercado, y después básicamente casi equilibrado lo que eran pagos de deuda del Tesoro y ingresos por emisión de deuda del Tesoro. Es decir, el Tesoro tenía unos pagos en dólares que iba haciendo, pero que casi se compensaban, o más que se compensaban, 243 contra 208, con emisiones de deuda que iba haciendo el Tesoro, o financiamiento que recibía del Fondo Monetario o de algún otro organismo. En esos 7 meses y medio, entre el 1 de enero y el 11 de agosto, el Banco Central en promedio no había realizado ninguna venta de dólares en el mercado cambiario. Fíjense cómo cambia esa situación a partir del 12 de agosto. Vemos cómo esa columna que decía variación diaria promedio de reserva de 3 millones de dólares, en esos 20 días siguientes, 14 días hábiles más o menos, pasó a ser de 872 millones de dólares promedio diario. ¿Sí? Fuerte caída de reservas a partir del 12 de agosto. Vemos que en ese periodo el Banco Central estuvo realizando ventas en el mercado cambiario con el fin de moderar lo que era la presión que había sobre el tipo de cambio. Pero si uno tiene que decir cuál es el principal cambio en términos de magnitud que se ve en este periodo, lo vemos del lado del Tesoro, básicamente. Si uno mira lo que son los ingresos por emisiones de deuda, que eran algo así como 243 millones promedio diario en los primeros 8 meses, durante los últimos 20 días de agosto pasó a ser 12 millones, contra vencimientos de 352 millones de dólares. ¿Sí? Es decir, el gran cambio que se da, o uno de los grandes cambios que se da durante la segunda parte de agosto, es que se le vuelve muy difícil al Tesoro hacer rollover de los vencimientos de deuda que va teniendo. En simultáneo con eso, comienza a ocurrir una salida de depósitos en dólares que implicaba que los bancos, para esos dólares, usaran parte de los dólares que tienen o que tenían y todavía tienen depositados en el Banco Central. En respuesta a este fenómeno que veníamos viendo en agosto y después de haber intentado con una cantidad de herramientas de política monetaria, de suba de tasa de interés, intervenciones en el mercado cambiario y demás, es que el Banco Central, luego de que el Ministerio de Hacienda decide reperfilar parte de los vencimientos de corto plazo de deuda pública, el Banco Central decía introduce los controles cambiarios. Desde la introducción a fin de septiembre de los controles cambiarios vemos una caída notable en lo que es la pérdida de reservas. ¿Sí? Son, en los últimos días, le diría, menos que de un octavo de lo que era en esos 20 días. Se moderó también la necesidad de intervención por parte del Banco Central en el mercado cambiario y también
la salida de depósitos. Básicamente ese goteo está parando y eso es muy importante porque asegura que contemos con las reservas suficientes para poder continuar implementando esta política monetaria prudente que mencionaba antes. Por supuesto, la introducción de un reperfilamiento, de un control de cambios, no son medidas deseadas por un gobierno, pero consideramos que eran las medidas necesarias para cuidar las reservas en ese momento y que sigue siendo necesario que estén vigentes. Quería, y ya con esto entro casi en el último tema que hace a la política monetaria, hablar un poquito de las LELIQ. ¿Sí? Déjenme explicar un poco el rol que tienen las LELIQ en nuestro esquema monetario. Desde 2015, ¿sí?, cuando se inicia este gobierno, una de las cosas que hay es un excedente, un overhang monetario, un excedente de cantidad de dinero en la economía. ¿Sí? Hay más dinero de lo que la gente demandaba. Eso inicialmente fue absorbido vía LEVACs. ¿Se acuerdan de las LEVACs? Esa absorción de LEVAC que se hizo durante 2016 y 2017 generó algunos problemas en términos de riesgo luego, porque se acuerdan que las LEVAC estaban en manos de todos los ahorristas, personas, no residentes, empresas, no solo de los bancos, ¿sí?, de un montón de agentes no regulados por el Banco Central. Eran de corto plazo y al estar en manos de no residentes y personas estaban muy expuestos a un eventual riesgo de que no hubiera rollover, lo mismo que vimos en el caso del Tesoro recientemente. Cuando nosotros, una de las consecuencias también de la LEVAC es que es bastante inusual en los países, que es que el instrumento de política monetaria del Banco Central, el principal instrumento de absorción y de política monetaria del Banco Central, fuera también el principal instrumento de ahorro de una economía. Eso es muy inusual. En general no se lleva adelante así la política monetaria por una variedad de razones. Cuando nosotros comenzamos con el esquema agregado monetario, decidimos modificar eso y continuar con un proceso que ya había iniciado la gestión anterior y eliminar las LEVAC. Y intentar de esa manera reintermediar el ahorro a través del sistema financiero, que no sea ya todos los individuos residentes, no residentes, operando directamente con el Banco Central, sino haciéndolo con los bancos a través de sus depósitos en plazo fijo. Y que luego sean los bancos quienes tomen una decisión acerca de cómo asignar estos depósitos a préstamos y la herramienta del Banco Central a partir de ese entonces para absorber ese excedente monetario que existía fueron las LELIQ. Con las LELIQ y con los PASES más recientemente es que el Banco Central ha ido absorbiendo ese excedente monetario que la economía arrastraba desde 2015. Las LELIQ, decía, están en poder de los bancos, son la contracara en buena medida de los depósitos de la gente y tienen la ventaja, por un lado, de que son regulados del Banco Central, pero por otro lado, y más importante, que es que hemos vuelto a canalizar el ahorro a través del sistema financiero de los bancos, con lo cual, en la medida en que vayamos recuperando la confianza en nuestra moneda y se vaya recuperando la cantidad de dinero o la demanda de dinero, eso va a ir permitiendo que el stock de LELIQ vaya reduciéndose y vaya siendo reemplazado por crédito. Déjenme mostrar esto que decía en los gráficos. En este gráfico vemos el stock de plazos fijos y otros depósitos en pesos del sector privado y de la LEVAC en manos no de bancos sino del sector privado. Y vemos cómo esto que yo describía, en 2018 más de la mitad de los activos en pesos del sector privado argentino era LEVAC y cómo eso ha sido reemplazado en el último año por depósitos en pesos en plazo fijo, cuenta corriente, caja de ahorro.
Vemos también, y esto sí me parece también importante, cómo aún en los últimos meses en los cuales hemos tenido toda esta inestabilidad y esta situación difícil que describí antes, cómo los depósitos en pesos han seguido creciendo. Esto, en buena medida, o en parte, se debe a esa tasa de interés real positiva que yo mencionaba. Cuando uno mira mes a mes los momentos en los cuales más han crecido estos activos en pesos y este agregado monetario amplio, déjeme llamarlo M3 privado amplio porque incluye también fondos comunes de inversión y LEVAX en su momento, vemos que en los momentos de mayor estabilidad cambiaria es cuando se va produciendo esta remonetización a nivel amplio, de agregados monetarios amplios de la economía. Y en los periodos de alta inestabilidad cambiaria, es cuando este proceso tiende a revertirse. A veces, cuando uno mira los números de los agregados monetarios, ahí se presta confusión, porque el agregado monetario resume las condiciones de demanda y de oferta en ese mercado. Entonces, una de las cosas que nos muestra este gráfico es que esa remonetización que vimos, ese crecimiento de los agregados monetarios durante el último año, parece ser o estar más asociado a aumentos de la demanda que empujaron el multiplicador hacia arriba. Yendo a lo que es el stock de los pasivos remunerados del Banco Central, vemos que están cerca de 1,2 billones, están por debajo en términos nominales de lo que había sido el pico de las LEVAC en su momento. Si lo miramos en términos, acuérdense con la inflación que hubo en este tiempo, mirar variables en términos nominales no nos describe la situación completamente, entonces uno la mira en relación a alguna otra variable nominal. Cuando uno mira el stock del ELIC o de pasivos remunerados del Banco Central en relación al PBI, ve que en la actualidad es poco más de la mitad en términos del PBI de lo que eran las LEVAC en su pico. Si estamos en niveles mucho más bajos, 5,4% del PBI contra 10,6%. Si lo miramos en términos de reservas, de las reservas internacionales, vemos que son aproximadamente un tercio de lo que habían sido en su momento el stock de pasivos remunerados del Banco Central. Estos números están por debajo de lo que nosotros proyectábamos al iniciar este esquema hace algo más de un año. Si cuando iniciábamos el esquema nosotros presentamos algunas proyecciones de cómo sería o cómo podía evolucionar bajo distintos supuestos el stock de pasivos remunerados, y está por debajo de lo que habíamos mostrado en ese momento. Creo que a veces uno escucha en las discusiones que se dan entre economistas cierta preocupación acerca de el stock de pasivos remunerados del Banco Central. Y déjenme decirles que, por supuesto, todo banquero central prefiere tener menos pasivos remunerados que más. A todos nos gustaría que no hubiera habido en sus inicios este excedente monetario que forzó a que el Banco Central tuviera que absorber pesos utilizando pasivos remunerados. Y tenían que ser remunerados, y esto es importante, porque como dije antes, si queremos construir una moneda sana, tenemos que hacer atractivo para el ahorrista ahorrar en nuestra moneda. Y la única forma de hacerlo es asegurar o hacer todo lo posible para que el retorno que obtenga en términos reales sea positivo, ¿sí? Entonces, se hizo necesario hacer esta absorción utilizando pasivos remunerados del Banco Central, y una pregunta válida es, ¿hay muchos, hay pocos? ¿Cómo evolucionará a futuro el tema de los pasivos remunerados del Banco Central, LELIC o PASES? Y este gráfico nos da una idea muy clara de esto. En verde, ustedes ven abajo lo que es en términos del
producto la base monetaria. Aproximadamente 6 puntos del PBI suma ahora la base monetaria. El promedio histórico es 8,6% del PBI. ¿Sí? Y si vemos que uno puede decir, bueno, promedio histórico de los últimos 15 años, bueno, a lo mejor eso era antes, sino ahora, hasta hace no tanto tiempo estaba en niveles cercanos al 8%. Si nosotros logramos construir los consensos básicos que mencionábamos, que garantizan que se va a continuar implementando una política fiscal que muestre equilibrio fiscal intertemporal, que vamos a continuar con una política monetaria prudente y de tasas reales positivas, lo que vamos a ver muy rápidamente es una remonetización de nuestra economía. ¿Qué quiere decir eso? La demanda de dinero va a crecer, más gente va a querer tener activos pesos o activos en pesos. Y si solo volviendo a lo que es el promedio de los últimos 15 años, la diferencia entre 6% y 8,6%, solo si eso ocurriera, tendríamos la mitad del stock de pasivos remunerados del Banco Central de los que tenemos hoy. Se iría resolviendo ese excedente monetario que mencionaba antes. En vez de tener 5,4 creo que era por ciento del PIB, el monto de pasivo remunerado del Banco Central, tendríamos casi la mitad de eso. Es decir, si implementamos las políticas macroeconómicas en forma consistente, el tema de las LELIQ y los pases se resuelve solo, porque se remonetiza la economía. Quiero terminar con un mensaje moderadamente optimista en este momento en donde tanta gente está pasando momentos muy difíciles por estos desequilibrios macroeconómicos que acumulamos durante tanto tiempo que mencionaba antes. ¿Sí? La economía argentina está atravesando momentos difíciles que generan intranquilidad, que generan incertidumbre y que generan angustia en mucha gente. Sin embargo, les decía, quería terminar con un mensaje optimista. Y ese mensaje tiene que ver con que creo que están dadas las condiciones para que si logramos construir estos consensos, perdonen que insista con este tema, ¿no? Pero si logramos construir estos consensos básicos que mencionaba acerca del rumbo de la política económica, nuestra economía pueda dejar atrás estas situaciones recurrentes de inestabilidad, crisis, bajo crecimiento, alta inflación, dificultades para hacer que la gente viva mejor, para que la pobreza baje. ¿Sí? Y déjenmelo resumir en un gráfico, esto que estoy diciendo. Creo que están dadas las condiciones, decía, para que si logramos construir estos consensos básicos, podamos empezar a crecer y bajar la inflación en forma sostenida. Lo resumo en dos variables. El resultado fiscal primario en términos del PBI y el resultado de la cuenta corriente. ¿Sí? Equilibrio fiscal, equilibrio externo. Si uno mira el recorrido que ha hecho la economía argentina en estos años, ve que 2016 fue muy similar a 2015 en términos de dónde estábamos ubicados en esos cuadrantes de déficit fiscal elevado y desequilibrio externo. Y hemos visto que con errores y con dificultades, con mucho sacrificio por parte de todos, en estos años ha habido una corrección importante de esos desequilibrios económicos. Si nos fijamos en 2019, de acuerdo a las proyecciones, uno ve que estamos muy cerca del equilibrio fiscal primario, alrededor de medio punto del PBI de déficit, y muy cerca del equilibrio externo, 1% aproximadamente de déficit de cuenta corriente. ¿Sí? Entonces, son momentos difíciles los que está atravesando nuestra economía, pero creo que si construimos estos consensos básicos, están dadas las condiciones para que muy pronto empecemos a crecer en forma sostenida y logremos bajar la inflación en forma sostenida. Muchas gracias.
¿Qué tal? Melina Manfredi, El Cronista. Habló de las reservas, pero una discusión que estamos dando mucho en los medios es el tema de reservas netas. ¿Tienen alguna proyección desde el Banco Central de cuáles van a ser las reservas netas con las que se llegue al cambio de gobierno? Y en ese sentido, si les preocupa o no, si piensan hacer alguna cosa en especial para engordar ese colchón. Gracias. No, gracias a vos. Hay un tema que mencioné alguna vez que a mí me parece importante. Entiendo la pregunta, pero quiero enfatizar algo que me parece clave. El horizonte temporal con el que nosotros trabajamos no es un horizonte que termina ni el 27 de octubre ni el 10 de diciembre. ¿Sí? El Banco Central es el Banco Central de la República Argentina, tiene un compromiso con todos los argentinos y nuestro horizonte es un horizonte que sigue en el tiempo y que busca cuidar las reservas para que pueda seguir implementándose una política monetaria prudente y consistente. En cuanto al tema de las reservas netas, creo que vos mencionaste, o líquidas, eso no es información pública. El Banco Central hace público su stock de reservas brutas, está en alrededor de 48.000 millones de dólares en este momento y creemos que son más que suficientes para poder seguir llevando adelante en el tiempo una política monetaria y cambiaria prudente y consistente. Hola, Sofía Diamante, del Diario de la Nación. Le quería preguntar si piensan cambiar el piso de la tasa del LELIQ, que actualmente está en 68%. Gracias. El piso de la tasa del LELIQ, como decís correctamente, está en 68%. Hoy, en la licitación del LELIQ de hoy, creo que la tasa de corte a la tarde fue 68,02%, o sea que está muy cerca de ese piso que hemos fijado para octubre. La decisión de modificar ese piso de tasa es del COPOM, del Comité de Política Monetaria, que se reúne al menos con frecuencia mensual. 68% es el piso para este mes. Seguramente en las próximas semanas se reunirá el COPOM para decidir cuál es el piso de tasa para noviembre. Pero, y esto ya es una apreciación más personal, creo que ya como una cosa, me aparto en este momento puntual, creo que en la medida en que nosotros vayamos viendo que la economía retoma ese sendero de desinflación que había logrado hace unos meses, va a haber espacio para que las tasas se vayan reduciendo. ¿Cómo va? Buenas tardes, mi nombre es Julia Estrada de C5N. Le quiero preguntar por las utilidades del Banco Central 2018, si tienen evaluado transferirlas al Tesoro. Ha habido ya una transferencia de utilidades del Banco Central al Tesoro. Las utilidades que se transfieren son las utilidades realizadas y eso ya ha ocurrido. Pero hace unos meses, digo, no es algo nuevo, ¿eh? ¿Qué tal? Ignacio Olivera de la agencia Bloomberg. La oposición ya en varias ocasiones estuvo manifestando que había una necesidad de bajar las tasas de interés de las LELIQ e ir empezando a desarmar el stock. Ustedes están definiendo un piso del 68% hasta fin de mes. ¿Cuáles son los mecanismos? Primero, ¿existe para usted algún mecanismo como para llevar adelante este proceso que está pidiendo la oposición y cuáles son los efectos que vería en el caso de que se llevara adelante? Creo que es importante enfatizar algo que dije recién en mi presentación y que tiene que ver con cómo percibe este Banco Central el rol de la tasa de interés de las LELIQ puntualmente a las que hace referencia. Como decía hace un ratito, las LELIQ son el principal instrumento de absorción monetaria del Banco Central. Y son la contracara de los depósitos, estas LELIQ, de los depósitos de la gente, de los ahorristas. Si nosotros queremos construir una moneda sana, una condición necesaria para eso es que
tenemos que cuidar a los ahorristas. Y cuidar a los ahorristas implica que reciban una recompensa positiva en términos reales por hacer sus depósitos en nuestra moneda. Entonces, yo creo que eso es clave. Mientras mantengamos ese principio, es decir, una tasa de interés positiva en términos reales que nos permita con el tiempo ir generando más confianza en nuestra moneda y que con el tiempo podamos bajar la inflación, que crezca el crédito y de esa manera poder financiar el crecimiento, yo creo que sí, que eso puede ocurrir. Como decía recién, yo creo que en la medida en que veamos que la inflación va bajando, vamos a poder ir bajando la tasa de interés. Yo creo que hay mucho espacio para eso. No tengo dudas de que la tasa de interés en Argentina es alta, y es alta por una variedad de razones, por la volatilidad que ha mostrado en el pasado nuestra economía, nuestra moneda. Entonces, y es alta también porque la inflación es alta y tenemos que garantizar tasa de interés real positiva si queremos cuidar al ahorrista. Entonces yo creo que hay espacio para que las tasas bajen en la medida que la inflación y esta incertidumbre se vaya disipando. Leandro Gavín de iProfesional, volviendo al tema de las reservas, ayer el candidato Fernández dijo que estaba preocupado por el nivel de reservas, que no la estaban cuidando y que parece que lo hacen adrede el tema de que las reservas no se cuiden y siga el goteo. Quiero ver qué respuesta tienen ante eso. Gracias. Creo que es muy importante enfatizar esto que decía recién. Nosotros tenemos, como decía antes, trabajamos con un horizonte de tiempo que nada tiene que ver con el de una campaña electoral ni una elección presidencial. El Banco Central siempre en este tiempo ha cuidado las reservas. La implementación hace algo más de un mes de los controles de cambios tienen ese objetivo. Mantener una tasa de interés, y esto sí quiero relacionarlo, me parece importante con la pregunta que hacías recién, Ignacio. Me preguntaban por la tasa de interés y cómo puede bajar el interés, o si había espacio para que baje la tasa, y yo decía que sí, que creo que a medida que baje la inflación sí. Pero no podemos desligar los dos temas también. Si uno quiere que la gente vaya eligiendo mantener más activos en pesos, esa tasa tiene que ser atractiva. Y entonces, para tener esa tasa atractiva y que la gente mantenga más activos en pesos, nos ayuda a que este goteo de reservas que estamos viendo se vaya reduciendo. Creo que, como mostraba antes, ayudó mucho el control de cambios, aún teniendo muy claro las dificultades que genera en muchos sectores de la economía y el impacto negativo que muchas veces tienen los controles de cambio en las perspectivas de crecimiento de mediano plazo. Creemos que en este momento era necesario para cuidar las reservas. Última pregunta. Buenas tardes, Marcia de Loca de la Política Online. Hablaron de cuidar al ahorrista y por la propia salud del sistema financiero. El sistema financiero argentino está dividido entre pesos y dólares y vimos que en el segmento en dólares se perdieron casi el 40% de los depósitos o un poco más a partir de las PASO en agosto y septiembre. Quería saber si piensan tomar alguna medida para reforzar este segmento del mercado y por qué no está funcionando la tasa de interés en ese segmento también para proteger el volumen del mercado. Gracias. Creo que es un punto importante el que mencionás, lo mostraba en uno de los gráficos recién, el impacto en reservas que había tenido durante agosto la salida de depósitos en dólares que vimos. Me parece que uno de los elementos más importantes a destacar es que aún después de esa salida de depósitos, que uno ha visto que se redujo muchísimo en las últimas semanas, uno ve un sistema financiero que ha recuperado los niveles de liquidez en dólares que tenía antes de las PASO, ¿sí? Los bancos están sujetos a una serie de regulaciones que aseguraban que tenían que tener muy líquido esos depósitos en dólares y que si prestaban una parte, esa parte tenía que ser pequeña y solo a aquellos
que generaban dólares, exportadores básicamente. Y lo que hemos visto en este último mes es que los bancos rápidamente han logrado recomponer esa liquidez. En cuanto a la tasa de interés en dólares, es probable que, como vos decís, no haya sido lo suficientemente alta, no es una tasa sobre la cual opera el Banco Central directamente, pero no ha sido lo suficientemente atractiva para que ese drenaje de depósitos no ocurriera. Creo igual que como mensaje importante, uno es que esa caída de depósitos en dólares prácticamente ha parado, y dos, los bancos están súper líquidos para casi igual o más líquidos de lo que estaban antes de las PASO en dólares y aún más en pesos. Muchas gracias.